Alternativa, aquí en la X, la exitosa de Panamá. Bien, estimados oyentes, como todos los lunes, nosotros queremos hoy en día conversar con ustedes en torno a temas de orden constitucional. A lo largo de más de 10 lunes hemos abordado toda una serie de temáticas relativas a los aspectos teóricos, doctrinales e históricos del derecho constitucional. Entonces, ahora mismo vamos a conversar con ustedes sobre un tema que muchos creen que no es el momento, otros te dicen que por qué vamos a hablar de eso, pero nosotros consideramos que tal vez en los últimos 30 años, nunca antes como ahora, la constituyente era una necesidad. Y es más que una necesidad, es la obligación de hacer la realidad que tenemos nosotros los ciudadanos. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes sobre algunos aspectos de la constituyente, porque lamentablemente persiste el desconocimiento de lo que ella es, y eso es aprovechado por sus adversarios, por sus enemigos, por los fugitivos de la constituyente, que no quieren que este país entre en un proceso de transformación y modernización donde la participación ciudadana sea respetada y podamos nosotros mejorar nuestras condiciones de vida. Antes de la pandemia esto estaba ya lo suficientemente dañado. Ahora con la pandemia se ha dañado más, pero no por culpa del bicho, no por culpa del bicho, sino porque nosotros estamos en manos de unos políticos depredadores, pero que no son solamente depredadores de que acaban con el entorno ambiental, sino que están acabando con el erario, están acabando con lo poquito que queda aquí de institucionalidad, si se puede hablar en esos términos, y en su desesperación, en su codicia, en su avaricia, están dispuestos a todo, como vemos que ocurre con el Seguro Social, donde están a todo sembrar vientos, deseosos como están de cosechar tempestades, el contingente militaroide que hoy dirige el Seguro Social, a través de sus principales exponentes, todos con una mentalidad y una proclividad a la autocracia y al autoritarismo, que son un peligro para todos los ciudadanos y no solamente para los asegurados, contrariamente a lo que muchos creen. La necesidad de una constituyente, creemos nosotros, decíamos que hoy más que nunca toma cuerpo. Y vemos cómo la convergencia de ideas provenientes de distintos países a nivel mundial y también de distintos sectores de la sociedad que empiezan a instruirse y educarse en un tema que son sus derechos, para ir entre todos, poder ir emborronando un decálogo de los que la promovemos, que es lo que nosotros planteamos. La importancia de que todos aquellos que estamos de acuerdo con una constituyente, aunemos nuestros esfuerzos, no solamente promoviendo la constituyente per se o el proceso constituyente, sino ir avanzando qué queremos. Y cuando nosotros hablamos de qué queremos, creemos nosotros que los integrantes de esa asamblea constituyente, ¿verdad?, tienen que ser los ciudadanos de todo Panamá, diversos en su procedencia social, diversos en su adscripción ideológica, si es que la hay, todos aquellos que desean promover, impulsar, activar y realizar un proceso constituyente, tienen que abocarse a la tarea de educarse, instruirse, formarse, debatir, dialogar, conversar,
¿Por qué queremos una constituyente? Para cerrarle el paso, ¿verdad? No solamente a la corrupción que ya nos asfixia, no solamente a la impunidad, sino a estas desviaciones y degeneraciones que tenemos nosotros, producto de la partidocracia y de la plutocracia que se han combinado para explotar, para castigar, para mortificar diariamente al pueblo panameño, a los de abajo que son los más sufridos, a los de abajo que son los que menos tienen y ahora menos tendrán a raíz de esta pandemia, porque con lo que aquí se están robando los de arriba, esto no va a quedar ni para las migajas y esto va a apretar. Entonces nosotros llamamos siempre a un proceso constituyente. Entonces, ¿qué es un proceso constituyente, respetado oyente de Alternativa? Y es importante que nosotros veamos qué es un proceso constituyente, porque aquí se ha hecho todo también para confundir. Aquí nos metieron un artículo 314 para que la gente creyese que la paralela era una constituyente, cuando de constituyente eso no tiene absolutamente nada. Lo que se llama es nada, sino que lo que busca es desviar la atención, ganar tiempo para que los adversarios de la participación ciudadana puedan seguir haciendo de las suyas. ¿Qué es un proceso constituyente? Pues bien, estimados oyentes de Alternativa, un proceso constituyente implica la activación efectiva, real, decidida del poder ciudadano, del poder constituyente, porque ¿qué es el poder ciudadano? El poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? El poder crear constitución, el poder garantizar que nuestros derechos y nuestras garantías van a estar debidamente protegidos por las instituciones, por los procedimientos, pero sobre todo por la actitud de centinela y de vigilancia que nos corresponde a todos tener sobre nuestros derechos. Es decir, el poder de todos, el poder soberano sin límites. Eso es lo que es efectivamente la soberanía popular, la soberanía del poder de todos y cada uno de nosotros, que como ciudadanos, guiados por principios democráticos, por principios y valores humanos, y también conscientes de la importancia de no caer en las provocaciones de la violencia que están sembrando los que hoy dirigen el Estado, los que hoy apadrinan bandas criminales de todo tipo, no solamente de carácter económico, político, social, cultural, sino también las propias bandas paramilitares que están en este país actuando, como hemos visto lo de Colón, de los propios bandas narcotraficantes que tienen los padrinos más cocotudos de la parte de los civiles y no civiles de este gobierno. Entonces nosotros tenemos como un todo, con dignidad los ciudadanos, tenemos que activar ese poder ciudadano absoluto, porque es en el poder ciudadano donde reside la legitimidad última de una democracia participativa, y no en lo que llaman el poder constituido, es decir, los diputados, los ministros, los alcaldes o los representantes de nadie sabe qué. Porque todo ese andamiaje de burócratas, todo ese andamiaje de peleadores, de chupópteros del erario, encuentran asidero en una constitución impuesta de corte arbitrario, autocrático, que de democrático no tiene absolutamente nada, y que ya está próxima en el próximo mes de octubre, está a cumplir 48 años de estar asesinando las esperanzas de mejores días del pueblo panameño. Entonces, un proceso constituyente, respetada audiencia, que los lunes comparte con nosotros algunas observaciones y aportes a los temas constitucionales que son los temas ciudadanos. Un proceso constituyente debe desembocar en la creación de un nuevo marco social, económico, político, cultural. Sobre todo, estamos viendo cómo los que pelechan de la pandemia, los que han estado haciendo negocios
en momentos de tanta tristeza nacional, cuando ya llevamos más de 1.000 muertos por la desidia gubernamental. Aquí cabría, si hubiese justicia, una denuncia por homicidio culposo a todos los que por acción o omisión nos han estado engañando durante 4 meses, como muy bien lo indica hoy en una interesante entrevista el decano de la Facultad de Medicina. Los mismos que ahora están promoviendo una vacuna y que quieren que los panameños sirvamos de ratitas de laboratorio para ellos que tienen sus sociedades en sociedad asociada, poder seguir lucrando sobre la base de este maldito bicho que ellos ayudaron a promover, diciéndonos que no había que hacer esto, que no había que hacer lo otro, que no había que hacer aquello, y simple y llanamente siguiendo las instrucciones de sus intereses económicos y personales, haciéndose pasar por científicos y no siéndolo. Eso es lo importante. Entonces, ese proceso constituyente que debe darle vida al poder constituyente para que éste rija la vida social en la que todos nos desenvolvemos, debe desembocar, sí, en la discusión, en el debate, en la redacción de una nueva constitución creada, debatida y aprobada por todos nosotros los ciudadanos. Y esta nueva constitución no puede, ni podemos permitir por nada del mundo que pueda ser aprobada por un grupito de pseudoexpertos o de los mal llamados notables o de políticos corruptos, ¿verdad?, que se alquilan o se venden al mejor postor y que han fracasado como dirigentes políticos partidistas. Entonces, esa nueva constitución, que sea el producto de todos nosotros, ¿verdad?, debe, en todo caso, ser el resultado de un proceso, estimados oyentes, en el que prime, domine la democracia directa, sin ningún tipo de cabildeo en las cúpulas, sean estas políticas sindicales, gremiales o patronales. Ya vemos los resultados de la mesa tripartita: más pobreza, más hambre, más desempleo, más explotación y más abuso. Eso es lo que ha traído este gobierno, arropándose en el maldito bicho, aprovechándose de la nobleza de un pueblo que por no conocer sus derechos está siendo objeto de violaciones cotidianas de parte de todos los que están enquistados en todos los órganos del Estado, sin excepción. Entonces, apoyar un proceso constituyente de parte de nosotros los ciudadanos es no solamente un ejercicio de compromiso y de responsabilidad individual y colectiva, sino que es también el que nosotros pongamos en acción un ejercicio cotidiano de esperanza y de optimismo, de fe en ese poder ciudadano que es de todos y que no es de nadie, para poder construirnos un presente y un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos, porque lo que aquí nos están brindando estos sectores de la politiquería corrupta y sinvergüenza es todo lo contrario a lo que nosotros, por el simple hecho de ser humanos, nos merecemos. Nosotros tenemos que irnos a un proceso constituyente para alcanzar nuestra capacidad que nos permita madurar como sociedad y como individuos, tomar las riendas de nuestras vidas y conjurarnos para derrotar a los oscuros intereses que quieren gobernar y que quieren expoliar nuestras vidas sin responder ante nadie, como nos lo han demostrado ahora con el coronavirus. El coronavirus, más a quien tendremos que hacerle un monumento el día que el poder ciudadano se ejerza en este país, es en todo caso a este bicho maldito, porque nos está permitiendo que desnudemos las características reales y efectivas de quienes se han ensoñereado en el poder a lo largo de estos 30 años para hacernos daño, para hacer mal, para crear desigualdades,
para crear hambre, miseria, y ahora, como si fuera poco, todos los problemas sanitarios habidos y por haber, como resultado de la ladronería que ellos llevan lustros practicando y que los ha llevado a no permitirnos ni siquiera tener una infraestructura sanitaria adecuada, y que no contentos con eso, ahora están armando, ¿verdad?, su hoja de ruta para robar en el Seguro Social, para robarse el Seguro Social, que en eso están. Felizmente, sectores laborales del mismo, administrativos y no administrativos, porque la mayoría de los médicos andan con la política del avestruz. Sectores de los empleados se han rebelado con dignidad y civismo para desnudar las pretensiones de quien dirige hoy el seguro por instrucciones del presidente de la República para privatizarlo. Ya están en negociaciones para terminar de privatizar los servicios de lavandería. Si no, pregúntenle a Ciccarelli. Ciccarelli. ¿Y de quién es Ciccarelli? ¿Y con quién es socio Ciccarelli? ¿Y con los hijos de quién trabaja Ciccarelli? Bueno, es bueno saberlo. Ahora bien, nosotros hablamos de un proceso constituyente participativo, pero ¿qué es lo que no es un proceso constituyente? Porque aquí han querido confundir, ¿verdad?, los notables y los potables y los rentables. Han querido confundir. Un proceso constituyente no es una reforma del poder constituido, no es una reforma de la Constitución impuesta. No se trata de reformar una vez más la ya 4 veces reformada Constitución militarista. No se trata de permitir que la partidocracia, con sus 47 millones de subsidio electoral, siga comprando conciencia en nuestro país mientras la gente se muere de hambre, de enfermedades que no deben por qué estar en nuestra patria, y de necesidades básicas de lo que es la vida en sociedad. Sino, lo que se trata es de iniciar un proceso que permita crear las condiciones apropiadas, haciendo un verdadero borrón y una verdadera cuenta nueva para poder tener nosotros una sociedad y no esta morisqueta de sociedad que hoy tenemos. Una sociedad donde el único pacto va a ser entre los ciudadanos, nada de pactos Mami, nada de pactos Martinelli y Nito, nada de pactos de ninguna naturaleza, y donde lo público sea verdaderamente público y nada de secretismo y de ocultismo. Y ustedes se dirán, bueno, Bernal, pero ¿por qué usted anda con esa alaraca y cantadera de que es necesario en Panamá un proceso constituyente? Hombre, yo diría que ya no es solamente necesario, es más urgente que nunca. Uno, la Constitución militarista impuesta en 1972 fue creada, reformada a espaldas de la voluntad popular, y está, diríamos nosotros, no solamente deformada, degenerada, descarriada, sino absolutamente deslegitimada desde el día 1, porque lo impuesto no tiene legitimidad. Las reformas o parches que se hicieron de espaldas a la población en el 78, en el 83, en el 94, en el 2004, al igual que el proyecto Cacarea de los notables que Martinelli tiró a la basura porque no le pusieron que se podía reelegir de inmediato. Todos se han hecho, al igual que el último que llevó Cortizo a la Asamblea para luego ponerlo cual cipayo en manos de una organización extranjera que no quiere a Panamá. Se han hecho todas estas cosas sin la participación ciudadana. Eso nos confirma, por si necesidad hubiese, que esta Constitución está
no solamente deslegitimada, sino que no tiene el menor calor o creencia de parte de la población. Los políticos del gobierno que toman decisiones en contubernio con los políticos de los que se hacen llamar oposición, lo hacen en función de los intereses de sus cúpulas, de sus élites financieras, empresariales, bancarias, pero no lo hacen pensando en la patria, no lo hacen pensando en la población, que es la riqueza más grande de toda nación. Lo hacen a favor de toda una serie de transnacionales coimeras con las cuales ellos tienen una actitud de cipayos que no toma en cuenta la nobleza de un pueblo que está tan necesitado de dignidad, tan necesitado de cultura, tan necesitado de que se respeten sus derechos. La constitución impuesta, militarista, reempachada, ha sido y lo ha demostrado con creces incapaz de hacer efectiva la participación ciudadana, a pesar de que el artículo 2 dice que el poder público solo emana del pueblo. Por eso es que es necesario, urgente, que nosotros vayamos ya emborronando cómo vamos a hacer para darnos una nueva constitución, para darnos un proceso constituyente en que se recojan las verdaderas exigencias populares con un verdadero y real sentimiento constitucional por encima de los intereses particulares de una minoría cada día más plutocrática, cada día más antinacional, cada día más antidemocrática, cada día más antipopular. Mucha gente pregunta, ¿pero quién va a hacer esa constitución? Y nosotros siempre contestamos, Fuente Ovejuna, señores. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, como decía el escritor. Los protagonistas no pueden ser cúpulas, élites, notables, concertados o potables. El protagonista tiene que ser el pueblo panameño como ciudadanía organizada, eso sí, de una manera plural, porque un proceso constituyente democrático no puede, bajo ningún concepto, como lo hemos dicho aquí en repetidas oportunidades, distinguida audiencia, un proceso constituyente no puede ser excluyente, porque si hay algo que lo diferencia de las politiquerías baratas que se practican en nuestra sociedad, es que el proceso constituyente es incluyente, abierto, inclusivo, creador de un nuevo pacto social de progreso, respetuoso con los derechos naturales, fundamentales, sociales, económicos y políticos de todos los que vivimos bajo este cielo. Y en ese proceso constituyente tiene necesariamente que reinar un espíritu fraternal de cooperación, de solidaridad, la empatía, el respeto por la existencia de todos y los derechos que van a emanar de este mismo proceso constituyente. El proceso constituyente no es para distanciar, es para integrar. Un proceso constituyente no es para dividir, es para unir. Un proceso constituyente es sobre todo para ponerle un alto a esta degenerada política que tanto daño viene haciendo en nuestro país con sus imposiciones de todo tipo. Entonces, es importante, apreciados oyentes, que nosotros tengamos muy en claro toda una serie de aspectos. Queremos nosotros que podamos, de una manera muy cívica, eso sí, y aquí, permítanme un paréntesis, los que creemos en la no violencia, los que creemos en la participación ciudadana, los que creemos en una constituyente, tenemos que empezar a cerrar filas para impedir este militarismo rampante, para impedir que la autocracia y el autoritarismo vuelvan a adueñarse de nuestra sociedad, como lo hicieron en ese fatídico 11 de octubre del 68, y ahora sus epígonos
se deleitan haciendo todo tipo de prácticas corruptas en medio de una impunidad. Nos montan espectáculos absurdos para distraer la atención, para que el panameño no conozca sus derechos y no sepa defenderlos. Y ponen a la gente a distraerla con la última distracción, fue el circo de las armas. Pero fíjense ustedes, esa farsa. Pero ¿qué pasó con esa tragedia de Colón? ¿Van las autoridades a investigar? ¿Cree usted que ellos tienen una verdadera voluntad investigadora? Cuando en el año que lleva gobernando Cortizo se han cometido 556 homicidios. Y pregunte usted, ¿cuántos de esos homicidios se han investigado? ¿Cuántos de esos homicidios se han procesado? ¿Cuántos de esos homicidios se han castigado? Estos señores, que son una empresa criminal, cohabitan con las otras empresas criminales de los narcos, de los traficantes de armas, de los traficantes de la trata de blanca, de los traficantes de inmigrantes, de los traficantes de niños, de los traficantes de órganos y de toda una serie de atrocidades que aquí se perpetran. Pero como los que están enquistados en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, a ellos no les toca, a ellos no les pasa nada. Y ya usted ve contra quién se ha ensañado el bicho maldito, contra los de abajo, porque nos dijeron, lávate las manos, como si fuéramos nosotros Poncios Pilatos, quédate en tu casa, en vez de decirnos estos cocotudos, vente para mi casa que yo te voy a cuidar, compatriota mío panameño. Ah, no, quédate allá hacinado con tus 7 hijos y tu mujer, quédate allá en un cuartito de 2x4, que te voy a dar unos $80 ahí, y dame las gracias porque yo soy bueno, y te voy a dar un cartuchito con 2 latitas de sardina y un frasquito de aceite, para que no me molestes y me dejes tranquilo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que ser serios como ciudadanos, porque es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que para iniciar un proceso constituyente, primero, entre muchas otras cosas, o simultáneamente es necesario que nosotros pensemos en un proceso destituyente, es decir, que la ciudadanía, el pueblo panameño, deje meridianamente claro que el actual marco constitucional, entre comillas, jamás ha respondido a la voluntad popular y que por lo tanto carece de legitimidad. Él y los que hoy gobiernan, él y los que hoy nos mandan a querer que nos despojemos de nuestros derechos sociales, económicos. Miren lo que han hecho en la mesa tripartita, por 30 monedas de plata a las dirigencias sindicales, entregándose de cuerpo y alma para satisfacer su voracidad de corrupción, al igual que los diputados, al igual que los ministros, al igual que la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistirnos a su resistencia. Es decir, tenemos nosotros que empezar a decirles que ellos ya no nos representan, que nosotros no nos sentimos representados por ninguno de los que hoy ostentan cargos de elección popular, porque han fallado, porque han traicionado, porque han engañado, y muchos de ellos porque han robado. Podemos empezar a creerle a algunos de ellos si devuelven lo robado. ¿Que no lo van a hacer? Y ustedes saben que no lo van a hacer. Un proceso constituyente es una cuestión también de responsabilidad. Es decir, un proceso constituyente necesita de una ciudadanía más consciente, más diligente, más activa, más militante, como diría José Dolores Moscote. No se puede hacer con una masa de individuos atrapados en la desesperanza, en el cinismo, en la irresponsabilidad. No se puede hacer un proceso constituyente serio, porque nosotros tenemos que demostrar con todo lo que hagamos por el proceso constituyente cómo va a ser el presente que está por construir y el futuro
que tenemos que rescatar antes que estos señores nos los terminen de destruir. Y nada más por muestra un botón. Se ha puesto usted a ver, estimado oyente, se ha puesto usted a ver por dónde va la deuda pública. Todas las semanas tocan la puerta a un banco, a una institución financiera, a un prestamista mundial de esos que hay que nos faltan. Estamos endeudados, yo no sé hasta qué generación. ¿Cómo vamos a hacer para pagar? Nos preguntamos, ¿cómo va a ser este país para hacerle frente a una serie de responsabilidades financieras de carácter internacional? Ya por ahí salió un cantalante de estos genízaros a sugerir, eso sí, ¿no? Con una vocecita muy dulce, con una actitud así como quien no quiere, con una carita de yo no fui, como la que nos acostumbran a enseñar los más ladrones que hemos tenido en la presidencia, a decirnos que, oye, Panamá podría obtener mucho dinero si nosotros hipotecamos el canal. Miren ya por dónde va el toque. ¿Cómo te lo plantean? Vamos a hipotecar el canal. Dice, sí, después de todo eso está ahí. Podemos conseguir 50.000 millones si lo hipotecamos mañana. Dice, claro, 50.000 millones para ellos. Para el pueblo, nananina. Hambre, miseria, desempleo, engaño, falacias, demagogia, sofismas, pero jamás la verdad, jamás la información, jamás la participación, jamás la solución de los problemas. Y por eso es que digo que este bicho, y entiéndase, ha sido como en cierto sentido, como una bendición para el Panamá, en medio de su maldita actuación. Como una bendición, ¿por qué? Hombre, porque nos ha ayudado enormemente a que todos estos señores que se hacen gárgaras con la democracia y con el poder se desnuden. Ya que ahora ya nadie puede tener una excusa para decir, yo no sabía que robaban, yo no sabía que ellos especulaban, yo no sabía que en Panamá había prevaricato, yo no sabías, no lo sabías, y te están matando. 1.000 muertos van, pero esos muertos no pesan en la conciencia del pueblo, a quien le quieren echar la culpa ahora de que aquí quieren hacer ver que el malportado es el pueblo. Claro que hay gente irresponsable, hombre, pero aquí los malportados son los que nos han malgobernados. Esos que ayer nos decían, no cierren los aeropuertos pensando en el dinero que eso representaba para sus jefes y para sus patrocinadores. No te pongas la mascarilla, ahora resulta que hay que andar hasta durmiendo con la mascarilla. No tomes ibuprofeno, yo no sé, vaya usted a hacer nada, y que resulta que todo lo que nos decían no era así. Pero, como lo hacían en esas conferencias pomposas, vespertinas, donde todo era pasarse la pelota entre ellos, excelentísimo y extraordinario tal cosa, y culto a la personalidad del más abyecto, que ni en la época de los regímenes más teocráticos se había visto tanto arrastramiento como el que se vio durante todos estos meses. Y la gente, pues el panameño es así, ¿no? Apenas faltaban 5 minutos para las 6, mandaban a los chiquillos a que quitaran los programas de historia o de lo que para ver a quién, para ver a quién, para ver cómo te engañan, porque lamentablemente aquí hay un sector de la sociedad que le encanta que lo engañen. Son gente que si son 9 de la mañana y no les han dado 4 cucharadas de engaño, andan nerviosos, andan alterados, andan irascibles, porque necesita que alguien del gobierno les meta una mentira, ya sea un diputado. ¿O no vieron ustedes la plañidera del tal, cómo se llama? Como él dice, yo soy Leandro Ávila, lloriqueando una comisión. ¿Por qué? Hombre, no porque quieran trabajar, por favor. ¿Usted conoce diputados de estos partidos que quieran trabajar? ¿Te conoce algún diputado político partidista que realmente pueda decir yo trabajo, yo me entrego, yo hago? Hay uno.
Ahora que han llegado estos peladitos nuevos que más o menos le están alando a su manera las orejas, pero miren cómo se burlan de ellos, cómo los irrespetan, porque ninguno de esos diputados políticos partidistas se ha leído a Carreño y jamás han tenido entre sus manos a José Ingeniero. Por eso es que no tienen servicio. Entonces, ustedes dirán, pero doctor, ¿usted cree que realmente es posible llevar adelante un proceso constituyente? Sí, claro que sí. ¿Cómo usted va a pregonar algo en lo cual usted no cree? Eso se le deja a los políticos partidistas que tienen 47 millones en el bolsillo y no lo quieren soltar para que los pobres de este país puedan por lo menos paliar una situación de hambre, miseria y desempleo como el que se tiene ahora mismo. Porque nosotros decimos que sí se puede hacer, claro, porque tenemos ejemplos recientes de procesos constituyentes ya culminados, la mayoría de ellos. La ola de constituyentes en otros países, por ejemplo en América Latina, que se inició por allá, por la década de los 90, y que fue culminando con nuevas constituciones productos de la voluntad popular, con objetivos claros. Por lo menos lograron plasmar negro sobre blanco lo que se quiere, que queda por conquistar, sí, como no, pero eso, un proceso constituyente, como su nombre lo dice, es eso, es un proceso, no es cantar y coser, no es una varita mágica, no es la solución de todos los problemas y que ya, porque llamarnos un proceso, no, un proceso que es un medio, no es un fin, ¿verdad? Para ir creando conciencia, para ir recuperando valores, para ir asentando principios, para ir haciendo patria, como lo soñaron tantos hombres y mujeres que nos han precedido, porque Panamá ha tenido hombres y mujeres que han dado su vida, respetando su honor y su dignidad, para tratar de que las cosas en este país mejoren en todos los terrenos, ya sea en el terreno educativo, cultural, económico, hasta político también. Hemos tenido hombres y mujeres que han sido consecuentes con principios y valores humanos. Pero para eso no hay espacio, y mucho menos en los libros de historia. Mire cómo ahora la Corte Suprema de Justicia, respetado oyente alternativa, ha dictado un fallo donde los 9 magistrados, con excepción de un salvamento de voto, han dicho: es inconstitucional que se enseñe la historia de Panamá, las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Toma ya. Pero eso es porque estos señores tienen como misión no solamente destruir todo lo que vuela, aunque sea de lejos, a algún grado de justicia, sino a borrar la escasa memoria histórica que tenemos nosotros. Ellos no quieren que aquí haya identidad nacional, ellos no quieren que nosotros nos sintamos panameños, pero sobre todo ellos no quieren que los jóvenes sepan que aquí se derramaron sudor, sangre y lágrimas para poder alcanzar ciertas situaciones que nos eran indignantes, odiosas, racistas, excluyentes. ¿No? Estos pomposos magistrados, con sus togas mancilladas, han dicho: no se puede enseñar historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Entonces ahora te la están edulcorando, ahora te la están barnizando. Y que bueno, nosotros no hemos dicho eso. Nosotros lo que no hemos dicho es que el artículo tal, de la ley tal, el acápite tal, el epígrafe tal, el numeral tal, porque para buscar excusas para no ser consecuentes. Pero ¿por qué actúan así? No porque sean gente mala, no, sino simple y llanamente que son gente que no tiene la menor independencia para estar donde están. Ni los que estaban, ni los que han llegado, porque ya están dando pruebas fehacientes de ello, los que tienen un año o menos de un año de haber llegado. Llámense como se llamen, y ellos saben cómo se llaman. Independencia, cero bolero. Sumisión total. Rebusca, dígame usted. Entonces,
No nos dejemos engañar, porque los que nos dicen que no es posible que nosotros podamos alcanzar un proceso constituyente. Usted se va y busque qué ha pasado en África, en Asia, en Europa, en América Latina, y veremos allí cómo los pueblos, a su manera, de acuerdo a su idiosincrasia, a su situación, han ido avanzando en materia de recuperación de derechos, pero hay que seguir luchando, porque no es... El problema es que aquí mucha gente a veces cree que cuando tú conquistas un derecho, bueno, ahí viva la fiesta, ahora vamos a celebrar, y se nos olvida que hay que mantener una actitud como el soldado de Pompeya, vigilante, con los ojos abiertos, porque las libertades no pueden ser abandonadas, hay que dejarlas solas. La libertad florece cuando se sabe acompañada, cuando se sabe respetada, querida, amada, sentida, vivida. De otra manera, muere, como mueren las flores, cuando usted no les da el cuidado necesario, el sol que les da vida, el agua que las hace renacer, y la tierra, que es la que en última instancia les permite florecer. Entonces, nosotros tenemos que exigir la apertura de un proceso constituyente como dé lugar. Tenemos que buscar una fórmula en un proceso constituyente, y entre más ciudadanos se organicen, más vamos a avanzar. Y ya para terminar, estimados oyentes, no sin antes agradecer la siempre grata hospitalidad que ustedes nos brindan, también querían permitirme leerle para ustedes el artículo que hoy publicamos, como todos los lunes, en el diario El Siglo, en los minuticos que nos quedan. Dice así, se lleva por título: Se empoderan los bajocres. Tempranamente, los responsables de los distintos órganos de gobierno y los dirigentes políticos y económicos de nuestro país le restaron importancia a la crisis sanitaria que se nos venía encima. Sus principales asesores hicieron gala de un desconocimiento de la realidad social nacional. Desde el primer momento iniciaron su patinaje lleno de sectarismo y de criterios ajenos a la idiosincrasia de nuestros diferentes estratos sociales. Faltos de conciencia social y de voluntad cívica, optaron por valerse de la copia simple de directrices que parecían funcionar en otras latitudes, pero que eran visto ilógico que aquí, en Panamá, naufragarían ante las profundas desigualdades sociales existentes, el hambre, el desempleo y el hacinamiento habitacional, sin dejar de mencionar una infraestructura hospitalaria ya en estado más que crítico. Así las cosas, en estos 5 meses hemos visto cómo la bajocridad ha optado por terminar de agravar los daños propios del coronavirus. Los acomodaticios burócratas, llámese presidente, vicepresidente, ministros, diputados, alcaldes, representantes, magistrados, directores de entidades autónomas, etcétera, han fomentado con un delirio creciente el debilitamiento de los ideales, rechazando las garantías jurídicas, cualquier afán de perfección de sus arbitrarias decisiones y despojado de dignidad ciudadana en sus espacios. Emulando a los mediocres, los bajocres han ignorado el justo medio, prefiriendo permanecer en sus cómodos refugios de posiciones gubernamentales y filiación partidista. Huérfanos de coraje para expresar y debatir públicamente sus escasas ideas, propósitos y proyectos, se han comunicado mediante sus vespertinas conferencias de prensa, el teleprompter, el monólogo y el aplauso, sin que faltase el obligatorio culto a la personalidad de su jefecito. Este comportamiento lo han encerrado en su convicción de que solo ellos poseen la verdad, la luz, y quienes los adversan, el error, la oscuridad. Al no poder liberarse de sus resentimientos acumulados, desnaturalizaron el frágil ordenamiento jurídico con la complicidad de los llamados a velar por la justicia. Como la impunidad lo motiva y los tranquiliza, los bajocres se han creído perennes,
acomodan los valores a las circunstancias y por ello hay más presencias personales que proyectos, pero su empoderamiento durará cada día menos. Muchas gracias, estimado oyente de este su programa Alternativa, por acompañarnos a través de Exitosa Noticias a un programa más de Alternativa. Mañana a las 2 de la tarde estaremos con ustedes. Reiteramos nuestro saludo especial a los oyentes de siempre, a los que hoy han llegado y también a aquellos que se quedaron sin llegar. Muchas gracias y hasta mañana. Durante una hora hemos escuchado la voz combativa del catedrático universitario, el doctor Miguel Antonio Bernal, en Alternativa.